Bendiciones, amados. Aquí estoy nuevamente con ustedes con esta clase que se llama Entendiendo las fiestas de primavera. Vamos a ver cuáles son esas fiestas de primavera, cuáles son sus nombres, en qué fechas caen. Y vamos a ver específicamente, hoy nos vamos a centrar en la primera, que es la fiesta de Pesach o Pascua. Entonces, comencemos. Bueno, vamos a ver las fiestas de primavera. Son 3 fiestas. La primera es Pesach o Pascua. La segunda es Hag Hamatzot o panes sin levadura. Y la tercera y última es Bikurim o la fiesta de las primicias. Vamos a ver el significado de cada una de esas fiestas. El nombre Pesach quiere decir pasar por alto, saltar, pasar de largo o evitar. Tengan muy pendiente esta palabra que les resalté en rojo. Pesach significa pasar por alto, pasar de largo, evitar. La segunda fiesta es Hag Hamatzot o panes sin levadura. Pero recuerden lo que les he dicho en otras clases. Cuando tú quieres ver o investigar el significado de una palabra, tienes que ir al original. Y esta es en hebreo. El hebreo Hag Hamatzot se compone de 2 palabras. La primera es Ha, que significa fiesta, y Hamatzot, que significa panes sin levadura o panes ácimos. Recuerden eso, panes ácimos, porque si ustedes van a ver en muchas porciones que vamos a leer hoy, ustedes van a ver panes ácimos. Eso se refiere a la fiesta de panes sin levadura. Y la tercera fiesta, que se llama Bikurim, su significado es primicias o primeros frutos. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 16, del 1 al 8, acerca de estas fiestas de primavera. Dice, guarda el mes de Aviv y haz la Pascua para Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto. De noche sacrificarás pues la Pascua a Jehová tu Dios de tus ovejas y de tu ganado vacuno, en el lugar que Jehová haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Más adelante vamos a ver como vamos a hacer como un resumen de todos estos textos que vamos a leer. Sigamos. Nos sigue diciendo, dice, no comerás con ella nada leudado. ¿Y es de ella a qué se refiere? A la Pascua. Dice, no comerás con ella, o sea, con la Pascua, nada leudado. 7 días comerás con ella panes ácimos, pan de aflicción, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Pues apresuradamente saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se hallará levadura en tu casa, en ningún lugar de tu territorio. De la carne que sacrifiques en el atardecer del primer día, no quedará nada para la mañana siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da.
sino que en el lugar que Jehová tu Dios escoja para hacer habitar su nombre, allí sacrificarás la Pascua, al atardecer, a la puesta del sol, en el tiempo señalado en que saliste de Egipto. Y la asarás y la comerás en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido. Luego, por la mañana, partirás e irás a tu tienda. 6 días comerás panes ácimos, y el séptimo día será asamblea solemne para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás. Aquí voy a parar un momento para explicarles algo. Cuando ustedes vean que diga será una asamblea solemne o es un día de reposo, teniendo en cuenta que esté hablando el texto acerca de las fiestas solemnes de Dios, eso significa que ese día debe considerarse un Shabbatón. ¿Qué es un Shabbatón? Es un Shabbat grande y un Shabbat especial, diferente al Shabbat normal de cada semana. Por eso la palabra nos dice que es una asamblea solemne. En otras porciones de la Biblia ustedes van a encontrar que dice, y lo tendrás como día de reposo. Convocarás a asamblea. Eso quiere decir que el séptimo día y el primer día de la fiesta de panes sin levadura es un Shabbatón. Si ustedes quieren averiguar más acerca de esa palabra Shabbatón, está en el diccionario Strong bajo la referencia 4521. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 16:16. Dice, cada año todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante Jehová tu Dios, en el lugar que haya escogido, en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de los tabernáculos. No se presentará con manos vacías delante de Jehová. ¿Sí ven lo que yo les decía? ¿Recuerdan cuando hablamos en la clase de Entendiendo las fiestas solemnes de Dios? Yo les contaba esto, que las fiestas solemnes de Dios son 7 y se dividen en 3 grupos. Las fiestas de primavera, la fiesta de las semanas, que es una sola, las fiestas de primavera, que son 3, fiesta de las semanas, que es una, y las fiestas de otoño, que son 3. Recuerda, ahorita acabamos de leer otra porción donde decía panes ácimos, cuando vimos el significado de bicurín. Dice también no panes sin levadura solamente, sino panes ácimos. Aquí es un claro ejemplo, Deuteronomio 16:16, donde dice la solemnidad de los ácimos. Recuerdan también cuando vimos en la clase Entendiendo el calendario bíblico, les hablaba que la palabra Moed significa tiempos señalados, solemnidades. ¿Sí? Deuteronomio 16:16 nos dice la solemnidad de los ácimos, solemnidad de las semanas y solemnidad de los tabernáculos. Vamos a ver qué nos dice Levíticos 23, del 4 al 12, acerca de estas fiestas de primavera. Dice, estas son las fiestas solemnes señaladas de Jehová, las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados. En el primer mes, al atardecer del día 14 del mes, Pascua es de Jehová. Y el día 15 de ese mes, o sea, del primer mes del año, es la fiesta solemne de los panes sin levadura para Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. Aquí me detengo un momento. Sí, dice que el versículo 5 que nos dice que la primera fiesta es en el primer mes
al atardecer del día 14 del mes de Nisan o mes primero o mes de Aviv, y esa fiesta se llama Pascua. Dura un solo día. ¿Qué nos dice el versículo 6? Que el día 15 del mes primero, o mes de Nisan o mes de Aviv, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Y qué nos dice? Dura 7 días. Entonces la primera fiesta, que es Pascua, dura un día. La segunda fiesta, que es los panes sin levadura, dura 7 días. Y aquí que nos dice el versículo 7. Dice, el primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. ¿Recuerdan lo que ya les expliqué anteriormente? Cuando dice santa convocación, será para ti como día de reposo. Lo que está diciendo es que es un Shabbatón, un Shabbat grande o un Shabbat especial, diferente al Shabbat regular que se da cada semana. Versículo 8 nos dice, durante 7 días haréis acercar ante Jehová ofrenda ígnea. El séptimo día habrá una santa convocación. ¿Sí? Así como dice que el primer día de la fiesta de panes sin levadura es un Shabbatón, aquí el versículo 8 nos dice que el séptimo día también es un Shabbatón o Shabbat especial. Versículo 9 nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla, por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Él mecerá la gavilla en presencia de Jehová, para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá. ¿Cuándo la mecerá? El día siguiente del Shabbat. Ahorita más adelante se los voy a explicar en un diagrama. Versículo 12 dice, y el día que mesáis la gavilla, ofreceréis ¿qué? Un cordero, añal sin defecto, en holocausto a Jehová. Entonces aquí vamos a hacer un resumen de las fiestas de primavera. Ya vimos y leímos lo que nos dice Levíticos 23. Entonces ya vimos que la fiesta de Pascua cae ¿cuándo? En el primer mes, o en el mes de Nisan, o en el mes de Aviv. Recuerden que el primer mes bíblico se llama Nisan o Aviv. Dice que Pascua es el día 14 del mes. Dura un día esa fiesta. La fiesta de panes sin levadura también es el mes de Nisan o Aviv y es el día 15 del mes. Y dura 7 días. Pero si ustedes leen, sigue diciéndonos Levíticos 23, que luego sigue la fiesta de primicias, también en el mes de Nisan, que dura un día. Pero ustedes entendieron cuándo cae esta fiesta. Bueno, se los voy a explicar. Miren lo que nos dice Levíticos 23:11. Él mecerá la gavilla en presencia de Jehová, para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. Vamos a ver cuál es ese día. Bueno, vamos a ver este diagrama de las fiestas de primavera, si podemos entender un poco mejor cuáles son las fiestas y en qué fecha cae cada fiesta. Ya leímos y la palabra de Dios nos dice que el día 14 del mes de Nisan o primer mes bíblico es la fiesta de Pascua. Es un solo día la fiesta. Luego nos dice
que el día 15 es la fiesta de panes sin levadura. Comienza el día 15 y dura 7 días. O sea, va desde el día 15 hasta el día 21. Y nos sigue diciendo que tanto el primer día, o sea, el día 15, como el día 21, es un Shabbatón o un Shabbat especial, diferente al Shabbat de la semana. Entonces aquí vemos, luego también nos decía que la fiesta de primicias teníamos que llevar una gavilla y el sacerdote era el que iba a mecer la gavilla y la iba a mecer ¿cuándo? El día después del Shabbat. ¿Pero cuál Shabbat? El Shabbat del día 15, o conocido como Shabbatón. Porque aquí estamos teniendo en cuenta es el calendario bíblico o el calendario de Dios, el tiempo de Dios. No estamos teniendo en cuenta el calendario gregoriano. El día 14 puede ser un día miércoles gregoriano. Por lo tanto, el día 15 del mes de Nisan no sería sábado en un calendario gregoriano. Pero sí Dios lo estableció como Shabbat. No sé si me doy a entender. Déjenme saber en los comentarios si entendieron, si no vuelvo y hago otra explicación. Así es que podemos ver cuándo es. Entonces, la Pascua es el día 14, panes sin levadura son 7 días, desde el día 15 de Nisan o 15 del primer mes bíblico hasta el día 21. Y la fiesta de primicias es el día 16 de Nisan o del primer mes bíblico. Bueno, aquí vamos a ver qué nos dice Éxodo 12 del 1 al 28. ¿Por qué traigo este texto? Porque aquí vamos a empezar a hablar única y exclusivamente de la primera fiesta de primavera, que es la fiesta de Pesaj o Pascua. ¿Y por qué traigo Éxodo 12? Porque es la primera referencia y es la primera vez en la palabra en que se hace referencia a esta fiesta de Pesaj. Entonces vamos a ver qué dejó estipulado Dios esa primera vez que habló a su pueblo acerca de esta fiesta. Porque es muy importante tener en cuenta qué fue lo primero que dijo Dios acerca de esta fiesta. Vamos a ver qué nos dice. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, o sea, en el día 10 del primer mes bíblico, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Aquí paro un momento. Si ve, dice, lo toman el día 10 y tenían que guardarlo. Eso significa que lo tenían que tener ahí con ellos, cerca a ellos, hasta el día 14 de ese mes. Sigamos. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Cuándo? Entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquí también hago una pausa. Les explico qué son los 2 postes. Son los laterales del marco de una puerta. Esos son los 2 postes. El dintel de las casas es la parte superior del marco de la puerta.
Ahorita vamos a hablar otra vez de esto. Versículo 8 dice, y aquella noche, se refiere a la noche del día 14 de ese mes, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él. ¿De cuál él? Del cordero que van a sacrificar para la Pascua. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Aquí hago una pausa. Si ve que dice que tenían que comerlo como ceñidos los lomos, con calzado en los pies y el bordón en la mano. Recuerden que les he dicho que tenemos que entender el contexto cultural para hacer una correcta interpretación de las escrituras. Si ustedes van a ver y escudriñan acerca del contexto cultural, eso nos dice que cuando dice que estén ceñidos los lomos, calzado en sus pies y el bordón en la mano, es porque tenían que estar listos para ir de viaje. Por eso también dice, y lo comeréis apresuradamente. Ya vamos a ver más adelante, nos dice por qué tenían que comerlo ya listos para salir de viaje. Y tenían que comerlo rápido. Versículo 12 nos dice, pues yo pasaré aquella noche. ¿Cuál noche? La noche del 14 del mes de Nisán. Por la tierra de Egipto. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré, vuelvo y repito, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Más adelante les voy a explicar a qué se refiere esto. Versículo 13 nos dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Recuerdan ahorita cuando empezamos la clase que hablamos del significado de la palabra Pesach? ¿Qué es el significado de la palabra Pesach? Pasar por alto, evitar. ¿Sí? Y Dios, ¿qué les dijo? Pongan la sangre en la puerta y pasaré de vosotros, y no los va a herir la plaga de mortandad, con que voy a herir la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura.
desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Qué quiere decir que no salgan de las puertas de su casa? Que permanezcan en la casa, ¿cierto? Guárdense esta palabra, memoricen, tengan muy pendiente esta palabra. Aquí el Señor nos estaba diciendo, en la actualidad tienen que permanecer. Ese que no salga nadie de la puerta de su casa, es permanezcan en la casa, permanezcan. ¿Y por qué debían permanecer dentro de la casa? Versículo 23 nos dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta. ¿Sí ven? Vuelven y dicen, ¿recuerden el significado de la palabra Pesach? Pasar de largo, evitar. Y aquí nos dice, pasará Jehová aquella puerta, evitará esa puerta. Ahí nos está diciendo Pesach, Pesach, Pesach. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Aquí es una gráfica para que vean cómo tenían que tomar unas ramitas, unos hisopos, nos dice la palabra. La sangre estaba en el lebrillo y ponían esa sangre en los laterales del marco de la puerta y en la parte de arriba o dintel de la puerta. Eso tenían que hacer con la sangre del cordero que sacrificaban para la Pascua. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón. ¿A qué horas? De noche. Tengan en cuenta la palabra, de noche. Y dijo, levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel. Marchaos, servid a Jehová según vuestra palabra. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis hablado, y marchaos y bendecidme también a mí.
y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlo rápidamente del país, pues decían, todos nosotros moriremos. Entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara, envolviendo sus artesas en sus mantas. Y los hijos de Israel hicieron conforme la palabra de Moisés, y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales les dieron lo que pidieron. Tengan en cuenta esta porción. ¿Qué les dieron los egipcios? Todo cuanto pidieron. Así despojaron a los egipcios. Versículo 37 nos cuenta. Partieron pues los hijos de Israel de Ramesés para Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los pequeños. También subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacadas, un ganado muy abundante. Y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas sin levadura, pues no había leudado, por cuanto habían sido echados de Egipto y no pudieron demorarse, ni tampoco habían preparado provisión para sí mismos. La estancia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. Y transcurridos 430 años, en aquel mismo día, todos los escuadrones de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Noche de vigilias es para Jehová, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta es noche de Jehová, para ser guardada por todos los hijos de Israel por sus generaciones. Después dijo Jehová a Moisés y Aarón, este es el estatuto de la Pascua. Esa palabra estatuto es como las reglas, como la reglamentación para la Pascua. Tengan muy pendiente esto. Ningún hijo de extraño comerá de ella. O sea, ningún hijo de extraño. Si ustedes buscan en la Biblia interlineal, dice, ningún hijo ajeno comerá de ella. Sin embargo, todo esclavo comprado con dinero, lo circuncidarás y podrá comer de ella. Ni el extranjero ni el asalariado podrá comer de ella. Se comerá en la misma casa. No sacarás nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel así lo hará. Bueno, ahora sí vamos a hablar específicamente de la fiesta de la Pascua. Deuteronomio 16, del 1 al 8 nos dice, este es el resumen que ya vamos a hacer. ¿Qué nos decía Deuteronomio 16 del 1 al 8? Que el día 14 del primer mes se sacrificaba la Pascua, que se debía sacrificar la Pascua al atardecer, que de esa carne sacrificada en Pascua no debía quedar nada para el día siguiente, o sea, se la tenían que comer toda. Por eso les decía, si ustedes ven que no se la pueden comer solo la familia, júntense con el vecino de al lado, no el del frente, el de al lado, el del ahí cerquita, y calculen más o menos como de a cuánto comen, cosa que no quede nada para la mañana siguiente. Que decía que el sacrificio de la Pascua no se podía hacer en cualquier ciudad, debía hacerse en el lugar que Dios escogiera y que se haría al atardecer, a la puesta del sol. Éxodo 12 del 1 al 28, ¿qué nos dejó estipulado? Que el día 10 del primer mes debían tomar al cordero, un cordero por familia. Ese cordero debía ser sin defecto, macho, no hembra, sino macho de 1 año. Debían coger el corderito y guardarlo, tenerlo ahí cerca a ellos, dentro de ellos, entre ellos, desde el día 10
hasta el día 14 del primer mes. El día 14 de ese primer mes, toda la congregación de Israel debía inmolar ese cordero. Y ahí nos dice que entre las 2 tardes ese cordero iba a ser inmolado. ¿Por qué les estoy haciendo este resumen? Porque vamos a ver más adelante cómo todo esto que nos habla la palabra se cumple en la persona de Jesús, específicamente de Yeshua, que es su verdadero nombre, su nombre hebreo es Yeshua. Entonces vamos a ver cómo esto que estamos leyendo se cumple en Yeshua. Entonces vamos a seguir. Dice, el cordero no se podía comer crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego. No debía quedar nada del cordero, pero si quedaba algo, así se hubieran reunido con los vecinos de al lado, todavía quedó comida, todavía quedó de esa carne, tenían que a la mañana siguiente quemarla en el fuego. Seguimos con Éxodo 12, del 1 al 28. Nos dice que comerían el cordero apresuradamente. Recuerda que decía que tenían que estar listos para salir de viaje. Dice que Dios pasaría por la tierra de Egipto y ejecutaría juicios sobre todos los dioses de Egipto. Bueno, no, eso se los voy a aclarar más adelante. Decía que la sangre de ese cordero de la Pascua sería señal para que Dios pasara por alto esa casa y para que la plaga de mortandad no tocara a las personas que estuviesen en esa casa. Perdón. Porque Dios heriría la tierra de Egipto con mortandad. También nos decía que se debía comer panes sin levadura desde el día 14 del primer mes por la tarde. Éxodo 12, del 1 al 28 nos sigue diciendo que debían poner la sangre del cordero en los marcos de la puerta. Aquí hago una aclaración. Mire que dice que en los postes, o sea, en los lados laterales del marco de la puerta, y en el dintel, que es la parte de arriba del marco de la puerta. No dice que lo pongan en el marco inferior de la puerta o en la parte inferior de la puerta. ¿Por qué no ahí? Porque la sangre de ese cordero pascual no se puede pisar. Por lo tanto, él le dio la instrucción muy precisa. En los lados laterales del marco de la puerta y en la parte de arriba, no en la parte inferior. Porque si lo ponían en la parte inferior, iban a pisar esa sangre. Y ya vamos a ver cuál es esa sangre. ¿Qué nos sigue diciendo? Que nadie podía salir de la puerta de la casa hasta la mañana siguiente. Como ya vimos, eso quiere decir, permanezcan en la casa, permanezcan. Si ponían la sangre del cordero en los postes y en el dintel de la puerta, Dios pasaría esa puerta y no dejaría entrar al heridor a esa casa. También nos dice que Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Que Faraón hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y le dijo, salgan de Egipto. Éxodo 12 nos sigue diciendo que los hijos de Israel despojaron a los egipcios de plata, de oro, de vestidos, de todo lo que necesitaban. También recuerden cuando leímos los estatutos de la Pascua o las reglas que Dios le puso a su pueblo para la Pascua. Una de las cosas es que ningún hijo de extraño puede comer de la Pascua. Ningún hijo ajeno puede comer de la Pascua. Sin embargo, todo esclavo comprado con dinero se circuncidaba y podía comer de la Pascua. También decía que ningún extranjero o jornalero o asalariado podía comer de la Pascua. Vamos a ver más adelante por qué. No podían sacar nada de la carne fuera de la casa. Tenían que quedarse ahí, no podían sacar la carne fuera. Ni le quebraran ningún hueso. Tenían que comerse la carne, pero no podían quebrar ningún hueso de ese cordero pascual.
Y miren que no solo Éxodo 12 lo dice, muchas tantas porciones, pero aquí les quise traer esta de Números 9:12. Dice, no dejarán nada de él para la mañana siguiente, ni le quebrarán hueso alguno. La prepararán conforme a todo el estatuto de la Pascua. Ahora vamos a ver cómo se cumple en Yeshua todo eso que acabamos de ver que Dios estipuló en Éxodo 12 y en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto acerca de ese Cordero Pascual. Vamos a ver cómo se cumple todo en Yeshua. Vamos a ver que Yeshua es el Cordero Pascual. Juan 1, 28 y 29 nos dice, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, si ven que Yeshua es el Cordero que Dios preparó para que se cumpliera la Pascua en él. Juan 1, 35 al 37 nos dice, al día siguiente, de nuevo, estaba Juan con dos de sus discípulos, y viendo a Jesús que pasaba, dice, he aquí el Cordero de Dios. Y sus dos discípulos, o sea, los dos discípulos de Juan, el que estaba bautizando, lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Vuelve y nos confirma la palabra que Yeshua o Jesús es el Cordero, ese Cordero Pascual. Ahora vamos a ver Isaías 53:7 que nos dice. Dice, siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió la boca. No abrió su boca. Aquí nos está hablando Isaías de Jesús, de Yeshua, como cordero. Y primera de Pedro 1, del 18 al 20 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, ¿sí? Ahí está hablando de una maldición generacional, de esa vana manera de vivir que heredamos de los padres. Dice, no son cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero, sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, por amor a vosotros. O sea, Dios escogió a Yeshua para que fuera ese cordero que derramara esa sangre preciosa por amor a nosotros. Ahora vamos a confirmar con la palabra que Yeshua fue sacrificado el día de la Pascua. Mateo 26 del 1 al 4 nos cuenta. Aconteció que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo de Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el atrio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para que con engaño prendieran a Jesús y lo mataran. Primera Corintios 5 del 6 al 8 nos dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura, para que seáis masa nueva,
como sois sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando la solemnidad no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ázimos de sinceridad y de verdad. Entonces, si ves que aquí se mezclan la Pascua, pero también nos habla de la fiesta de panes sin levadura, porque están relacionadas. Ya cuando veamos la fiesta de panes sin levadura vamos a entender muchas más cosas. Pero si ve que nos dice que Él es nuestra Pascua y que Él fue sacrificado. Y aquí les voy a contar cómo Yeshua, recuerdan que vimos una de las características que nos contaba Éxodo 12, era que ese cordero tenían que escogerlo y guardarlo, tenerlo entre ellos, cerca de ellos, desde el día 10 del mes hasta el día 14. Vamos a ver cómo se cumplió eso en Yeshua. Bueno, vamos a ver qué nos dice Juan 12, el versículo 1 y versículos 12 y 13, para ponernos en contexto de tiempo. Versículo 1 nos dice que 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Versículo 12 y versículo 13 que nos dice que al día siguiente, o sea, 5 días antes de la Pascua, nos dice que una gran multitud que había llegado a la fiesta, oyendo Jesús viene a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro. Entonces salieron a su encuentro, dice, todavía no había llegado a Jerusalén y faltaban 5 días. Eso fue 5 días antes de la fiesta de Pascua, que salieron y tomaron palmeras y salieron a su encuentro y clamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces preparé un diagrama para explicarles y corroborar que Yeshua entró el día 10 del mes de Nisan a Jerusalén, porque recuerden lo que vimos antes. El cordero debía estar con ellos, debían guardar ese cordero desde el día 10 hasta el día 14. Entonces Yeshua tenía que entrar a Jerusalén desde el día 10 para el día 14 ser sacrificado. Y aquí es donde vemos que lo importante es en entender los tiempos de Dios, en entender que el día bíblico no comienza en la mañana, sino en la tarde. Entonces, aquí podemos ver, dice que el día 14 es la Pascua, ¿cierto? Y dijimos que lo que nos narró Juan 12 fue 5 días antes de la Pascua. Bueno, aquí cada palito significa un día, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 días antes era el día ¿qué? Era el día 10 del mes de Nisan. Ahí podemos ver que Yeshua cumplió a cabalidad lo que Dios estipuló en Éxodo 12, que debían tener el cordero entre ellos, entre esas personas que iban a sacrificar ese cordero tenían que guardarlo ahí entre ellos desde el día 10 hasta el día 14, que era el día que lo sacrificaban. Vamos a ver que Yeshua fue inmolado. Él también cumplió con eso, pero vamos a ver qué es inmolar. Entonces, la palabra inmolar viene del latín inmolare, compuesto por in, que quiere decir en o sobre, y molare, que quiere decir moler,
triturar. Investigando dice que con el tiempo la palabra inmolar se convirtió en sinónimo de sacrificar una vida, fuera animal y en casos extremos una vida humana. Eso fue lo que hizo Yeshua. Porque como vamos a ver en una clase que se va a llamar Entendiendo el poder de la sangre de Yeshua, vamos a ver cómo él fue molido. La palabra de Dios dice que él fue molido. Bueno, no me adelanto porque esto lo vamos a ver más adelante. Isaías 53:5 nos dice, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Si ve que Yeshua fue molido, ahí se cumple eso que tenía. Recuerda lo que leímos en Éxodo 12, que toda la congregación, que todo el pueblo tenía que inmolar ese cordero para sacrificarlo, y lo sacrificaban inmolado. Yeshua fue inmolado. Y aquí quiero aclarar algo muy, muy importante. Miren lo que dice Filipenses 2:8. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces van a decir, Luz Helena, ¿y ese texto por qué? Porque muchas personas no entienden, no han entendido que Yeshua cuando vino aquí y estuvo en la tierra, estuvo entre nosotros, él se despojó de su condición divina, de su condición de hijo de Dios. Cuando él estuvo aquí en la tierra, fue como uno de nosotros, como un humano, no como un Dios. Por lo tanto, si ve que Filipenses nos los deja muy claro, porque mucha gente dice, no, pues como hijo de Dios, sí, pues estuvo en la cruz ahí, pero, pues hijo de Dios que iba a sufrir. No, señores. Él vivió aquí en la tierra como humano. Padeció hambre, cuando tenía hambre le daba sueño. Las mismas cosas que sufrimos nosotros, él las vivió, porque era humano. Él no estuvo aquí en la tierra en condición divina, en condición de hijo de Dios, sino en condición humana. ¿Por qué? Porque es que no podía venir en condición de hijo de Dios, porque si no su sacrificio no fuera válido. Tenía que ser humano, experimentar lo que experimentó en la cruz como humano, no como hijo de Dios. Porque si no, no sería como, ¿cómo se diría la palabra? Como justo. Que él viniera como hijo de Dios. Pues, cualquiera como hijo de Dios, pues, ¿qué le va a doler? Clama al papá y pues, no le duele nada. Pero no, él vino aquí como hombre, como humano. Vamos a comprobar con la palabra que así como ese cordero pascual no le podían quebrar los huesos, a Yeshua tampoco le quebraron sus huesos. Bueno, vamos a ver lo que dice Juan 19, 31 al 33. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación, luego les voy a explicar un poco más detallado qué es eso de la preparación. Dice, para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado. Mire lo que nos dice aquí entre paréntesis. Pues el día de aquel sábado era grande. ¿Sí ve? ¿Recuerda lo que vimos más adelante? Perdón, antes de esta diapositiva. Que el primer día y el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura es un Shabbatón,
un sábado grande. Mire que aquí Juan 19 también lo marca. Obviamente Juan no pone Shabbat, sino sábado, porque es un error de transliteración. Dice, pues el día de aquel sábado era grande, era un Shabbatón. Rogaron a Pilato que les fuera quebradas las piernas y fueran quitados. Fueron por tanto los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque él cumplió todos los requisitos y características que Dios dejó estipulado en su palabra en el antiguo pacto, empezando por Éxodo 12. Todo lo cumplió Yeshua. Y recuerdan lo que vimos que nos narra Éxodo 12, Deuteronomio y todo esto, que no podía quedar nada de la carne de ese cordero. Tenían que comérsela toda. Y si quedaba algo para por la mañana tenían que quemarla en el fuego. No se lo podían comer en la mañana siguiente. Ojo a eso. No dice, bueno, si les sobró, hagan un calentadito. No. Dice, si no se la comen, por eso aclara muy específico. Miren bien, hagan cuentas de cuántos hombres van a ver y cada hombre como que cuánto va a comer. Y hagan muy bien la cuenta porque no les puede sobrar carne. Si les sobra carne para el otro día, en la mañana, tienen que quemar esa carne. Esa carne ya para el otro día no se la pueden comer. ¿Por qué? Porque Yeshua eso tenía que hacerse cumplimiento en la persona de Yeshua. Y Yeshua se entregó todo. Cuando veamos la clase que les dije ahorita, que se va a llamar Entendiendo el poder de la sangre de Yeshua, vamos a ver paso a paso cómo fue la crucifixión que sufrió él. Por eso vamos a ver que él se entregó todo. Él no se guardó nada, no quedó nada. Así como no podía quedar nada de esa carne, de ese cordero pascual, Yeshua también se entregó todo. Y miren lo que nos dice Romanos 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne, pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne. ¿Sí ven por qué nos hacían tanto énfasis en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto en que la carne del cordero y la carne del cordero? Porque esa carne era como figura y sombra de nuestra carne pecaminosa. Y esa carne que Yeshua iba a ofrecer por el pecado de nosotros. Recuerda lo que leímos antes en el antiguo pacto que decía, y tienen que guardar la carne, o sea, no pueden, bueno, primero no podían salir de la casa, tenían que sacrificar y todo y cocinar el cordero, pero no podían salir de la casa. Y la carne no podía salir de la casa. Y recuerda cuando hablamos de esto antes, que decíamos que ese no salgan de la casa, es permanezcan en la casa. Así Yeshua nos invita a permanecer en él.
Vamos a ver Juan 15, del 4 al 7, ¿qué nos dice? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pónganle cuidado a este versículo 11. Perdón, ese versículo 6. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera. ¿Qué nos decía Éxodo 12? Que la carne no podía estar fuera, ¿cierto? Que no podía estar fuera de la casa la carne. Y que ellos pusieran la sangre en la puerta y no podían salir. No debían estar fuera. Si ve que dice que si no permanecemos en él, aquí hace una analogía entre la vid y los pámpanos. Y dice que a no ser que alguien permanezca, o sea, si no permanecemos en él, somos echados fuera. Recordemos, cuando leamos de nuevo este versículo, esta porción, acordémonos de eso que leímos, donde decía que si estaban fuera de la casa, los hería la mortandad. Y Dios también les dejó estipulado, la carne no puede estar fuera de la casa. ¿Sí? Entonces tenemos que permanecer en él. Dice, como el pámpano sin frutos que se seca, y los recogen y los echan al fuego y arden. Aquí el versículo 7 dice algo que también quiero, bueno, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. Y aquí quiero enseñar algo, porque muchas personas se emocionan y no estoy diciendo que esté mal. Claro, es bueno buscar promesas en la Biblia y pedir, reclamar esas promesas. Aquí la promesa, ¿cuál sería? Pedid lo que queráis y se os hará. Pero ¿por qué les recalqué eso en amarillo? Y aquí va la enseñanza. Toda promesa tiene un requisito. Para que todo aquel que quiera reclamar la promesa tiene que cumplir con el requisito para que esa promesa se haga una realidad. Aquí, si quieres pedir lo que quieras y que se te sea dado, tienes que permanecer en Dios y sus palabras permanecer en ti. Si eso no se cumple en tu vida, pues vas a pedir y tal vez no llegue, porque eso es una ley del reino de Dios. Toda promesa tiene una demanda o un requisito que se tiene que cumplir para poder pedir esa promesa, para que esa promesa se haga una realidad. Y aquí vamos a ver otra cosa, porque ya leímos las escrituras del antiguo pacto y nos dice que en la fiesta de Pesaj o Pascua, Dios sacó a su pueblo de Egipto. Pero vamos a ver qué significa Egipto espiritualmente hablando. Porque es que, bueno, usted va a decir, ay, no, yo estoy en Canadá, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, bueno, qué sé yo, qué país. Pues Dios no me va a sacar de Egipto. Sí, no estás en Egipto en físico, pero estás en un Egipto espiritual. Entonces vamos a ver, ¿qué es Egipto espiritualmente hablando? Es todo aquello que te turba, que te oprime, que te angustia. Y Egipto viene de la palabra hebrea Mitzrayim. Vamos a ver más adelante otra cosita muy interesante.
Pero tengan en cuenta esta palabra. Egipto es todo aquello que te turba, que te oprime y que te angustia. Y aquí vemos algo. Recuerden cuando vimos que Éxodo 12 nos contaba que Dios le dijo a Moisés y a Aarón que, eso es el versículo 43 de Éxodo 12, que nos dice que Dios estableció unos estatutos de la Pascua. Y el primer estatuto de la Pascua, bueno, vamos a leerlo. Dice, después dijo Jehová a Moisés y a Aarón, este es el estatuto de la Pascua. Como dice, primer requisito, primera ley. Ningún hijo de extraño comerá de ella. Recuerden que les dije que si ustedes buscan en la Biblia interlineal, ese también dice ningún hijo de ajeno. O sea que ningún hijo extraño, ningún hijo ajeno puede comer de ese cordero pascual. Y vamos a ver algo que nos dice Juan 12, del 11 al 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ustedes dirán, ¿y ese texto como qué? Acabamos de ver que uno de los requisitos o estatutos de la Pascua es que ningún hijo ajeno puede comer de la Pascua. Entonces aquí tenemos que recalcar que para ser considerados hijos de Dios, tenemos que haber recibido a Dios y creer en su nombre. Juan 12 es muy claro. Sí, yo sé, muchas personas me han dicho, ¿cómo así? Yo no soy hijo de Dios. Les digo, según la palabra de Dios, si tú no recibes a Dios en tu corazón, en tu vida, crees en su nombre, no eres hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tienes que recibirlo y creer en su nombre. Entonces me han dicho, ¿y entonces si no soy hijo de Dios, qué soy? Sencillo, eres criatura de Dios, eres creación de Dios, mas no hijo de Dios. La Biblia aquí es muy clara, el texto es muy claro. Por eso dice, y aquí se refería a quién? A Yeshua, que es a lo suyo vino. ¿Cuál fue la misión de Yeshua? Morir en la cruz del Calvario para pagar el precio por tu pecado y por mi pecado. Eso es lo suyo. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. No lo recibieron porque no creyeron que era su Mesías. A él le dicen, no, él es un profeta más, pero él no es el Mesías. El pueblo de Israel sigue esperando su Mesías. Por eso dice, a lo suyo vino a morir por ti y por mí. Y los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibió. Pero ¿qué nos dice el versículo 12? Pero a todos los que lo reciban y a los que crean en su nombre, les da el derecho, les da la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Si tú lees eso y lo analizas, vuelves y lo lees repetidamente y lo analizas con lógica, si te dice que te da la potestad de ser hecho hijo de Dios, quiere decir que no lo eras, que tienes que cumplir con eso que está en amarillo, con ese requisito para poder ser hecho hijo de Dios. Por lo tanto, si ve que se cumple ese estatuto de la Pascua, que todo hijo ajeno, todo aquello que no es hijo de Dios, no tiene derecho a ese cordero pascual, a ese sacrificio en la cruz, hasta que tú no entiendas que debes recibirlo, creer en su nombre y hacerte hijo de Dios.
no puede recibir el beneficio de la cruz. Bueno, vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con la fiesta de Pesaj o Pascua, y es algo que se llama redención. Pero redención es la acción de redimir, por lo tanto tenemos que ver qué significa redimir. Redimir nos dice que es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. ¿Sí ve que nos dice los textos que leímos del Antiguo Testamento? Dice que él en esta fiesta de Pesaj o Pascua sacó a su pueblo del yugo de esclavitud de Egipto. ¿Sí ve? Ahí el primero que redimió fue Dios Padre, sacando a su pueblo de esa esclavitud, porque eso era figura y sombra de lo que iba a ser Yeshua, porque Él nos rescata de la esclavitud del pecado mediante un precio, su vida, su cuerpo, su sangre. Segundo significado de la palabra redimir: librar de una obligación o extinguirla, como quien dice, pagar la obligación, pagar la deuda. Y eso fue lo que hizo Yeshua. Pagó el precio por nuestros pecados. Tercer significado de la palabra redimir: poner término a algún vejamen, algún dolor, alguna penuria u otra adversidad o molestia. Recuerdan que yo les dije, tengan muy pendiente el significado de la palabra Egipto espiritualmente hablando, que es todo aquello que te turba, que te oprime, que te angustia. Y eso es redimir, poner término, o sea, acabar con ese vejamen, con ese dolor, con esa penuria, con esa adversidad o molestia, con todo aquello que te turba, que te oprime, que te angustia. Eso es redimir. Y eso fue lo que vino a hacer Yeshua. Eso es lo suyo. Eso es lo que Él vino a hacer. Romanos 3, 23 al 25 nos dice: por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen, ¿en quién? En Jesús el Mesías, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre, a través de la fe como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí ve la palabra pasado por alto? ¿Recuerdan el significado de la palabra Pesaj? Es pasar por alto, evitar. ¿Sí ve? Que eso tiene que ver con redención. Ahí nos está diciendo Romanos, Pesaj tiene que ver con redención. Ese es el objetivo, el fin de la fiesta de Pesaj. La redención, el hecho que Dios pase por alto los pecados pasados. Y si ve que aquí muy claro dice, el sacrificio expiatorio por su sangre. Por eso lo vamos a ver en la clase que les di. Ahora vamos a ver el significado profético de esta fiesta de Pesaj, porque nosotros ya no tenemos que sacrificar ningún cordero, ninguna cabra, nada, porque nuestro cordero es Yeshua. Por lo tanto, no sacrificamos ningún animal, porque nuestro sacrificio fue Yeshua. Entonces, ahora vamos a ver el significado profético de esta fiesta. Primero, recuerden que vimos que Dios decía que Él juzgó a todos los dioses de Egipto.
y los juzgó ¿cómo? Con las 10 plagas que sufrió Egipto antes de que dejara salir al pueblo de Dios. Y bueno, los que me siguen ya hace un tiempo en Telegram, yo ya les he dicho que todo es cíclico. Por eso el canal se llama como se llama, Guerreros Entendidos en los Tiempos. Porque entendiendo todo el tiempo, entendiendo qué se mueve cada tiempo, cada mes, tú puedes analizar muchísimas cosas y hoy vamos a analizar algunas de ellas. Bueno, no he hecho la clase para el canal de YouTube, pero en el canal de Telegram está una clase que se llama Entendiendo el mes de Nisan. Ahí les hablo de qué eventos quedaron registrados en la palabra de Dios que sucedieron el primer mes bíblico. Uno de ellos quedó registrado en el libro de Esther. Y fue cuando el enemigo del pueblo de Dios, que se llamaba Amán, quiso destruir al pueblo de Dios. Y mire que sí que es que todo es cíclico, nada es coincidencia. ¿Cuántos hijos tuvo Amán? Recuerde que los hechos que narran, casi que desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7 del libro de Esther, todos son hechos que sucedieron en el primer mes bíblico, donde mataron a Amán, y luego mataron a sus 10 hijos. ¿Sí ve? Fueron 10 las plagas de Egipto, fueron 10 los hijos de Amán. Y ese es el significado profético. En este tiempo, Dios juzga los dioses de Egipto. Voy a hacer una clase específicamente de eso, explicando cuáles son los dioses de Egipto y qué significan. Segundo significado profético. Esta es una temporada de gracia para que Egipto entregue lo que el pueblo de Dios necesita. Que ya lo leímos. Ahí nada más en Éxodo 12 decía que el faraón mandó llamar, después de esa plaga de los primogénitos, el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, váyanse a hacer lo que quieren hacer, pero bendígame. Y Dios le dijo al pueblo, pídanle a los egipcios oro, plata y vestidos, porque era lo que iban a necesitar más adelante, luego les cuento para qué. Y si eso es figura y sombra de lo que está diseñado para ti y para mí en este tiempo. Egipto te tiene que entregar lo que necesitas para este tiempo. Tercer significado profético de esta fiesta de Pesaj. Debemos proclamar la salida de cualquier tipo de esclavitud. Recuerden que siempre nos han dicho, Egipto es esclavitud. Sí es esclavitud, en varias formas. Por eso, en este tiempo, tenemos que ver que se cumple lo que sucedió en la antigüedad, que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Por eso, en este tiempo, tenemos que ser libres de todo aquello que nos esclaviza. Cuarto significado profético de esta fiesta de Pesaj. Es una temporada donde nuestros hijos serán libres. Como leímos en Éxodo 12, los hijos del pueblo de Israel salieron con ellos. Y también dice que fueron librados de los pecados de sus padres. Eso nos habla de que en esta temporada, esto podemos hacerlo en cualquier temporada, pero en esta temporada tiene mayor impacto ser libre de maldiciones generacionales. Es una temporada para ser libre de maldiciones generacionales. Cuando tú eres libre, tú liberas 1000 generaciones. Quinto significado profético. Debemos consagrar los primogénitos. Y ahorita vamos a leer
algo al respecto. Porque recuerden, si ustedes leen Éxodo 12, siguen leyendo, dice que debían consagrar todo primogénito, tanto de animal como del pueblo, para el servicio a Dios. Entonces, es un tiempo para consagrar a los primogénitos. Yo siempre les he dicho, el primogénito es consagrado para Dios y tiene el primogénito, sea varón o sea hembra, tiene una unción sacerdotal. Y ahora se los voy a demostrar con la palabra. Sexto significado profético. Se abren las puertas que a otras generaciones no se le abrieron. ¿Qué quiere decir eso? Una vez más, liberación de maldiciones generacionales. Lo que tu papá no pudo lograr, lo que tu abuelo no pudo lograr, lo que tu bisabuelo o bisabuela no pudieron lograr, tú lo lograrás. Porque al ser libre de esas maldiciones generacionales, se van a abrir las puertas para ti. Y miren lo que nos dice en Números 8, del 17 y 18. Porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal. Y desde el día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los hice santificar para mí. Pero he tomado a los levitas en sustitución de todos los primogénitos entre los hijos de Israel. Los levitas eran los que estaban al servicio del santuario, del tabernáculo y posteriormente del templo. Por eso les decía, todo primogénito tiene una unción sacerdotal, sea varón o sea hembra. Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿y como yo qué hago con esta información? ¿O qué tendría que hacer? La palabra es clara, porque no es lo que yo diga, es lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Recuerden que cuando leímos decía que ese rito tenían que hacerlo perpetuamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un acto profético con el vino, poniéndolo como si fuera símbolo, o sea, como símbolo de la sangre de Yeshua en el marco de las puertas. Debemos tomar la Santa Cena. Si ustedes leen en los evangelios, Yeshua instituyó la Santa Cena. Y ahorita lo vamos a leer. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Orar pidiendo ser libre de toda iniquidad. O sea, cortar con toda maldición generacional. Y tener tiempos de adoración. Y los vamos a ver con la palabra. Mateo 26, del 26 al 28 nos dice, y mientras ellos comían, tomó Jesús un pan, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió, y dándolo a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias y se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos, para perdón de pecados. Aquí instituyó Yeshua la Santa Cena. Por eso y eso fue exactamente en temporada de Pascua. Por eso es una de las cosas que se sugiere que lo hagan. Que se sugiere que debemos hacer. Y Mateo 26:30 dice, y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Esta porción es como la continuación de lo que acabamos de leer. Nosotros leímos hasta el 28, este es el versículo 30. Porque ellos dicen que tomaron la Santa Cena, inmediatamente después de tomar la Santa Cena, cantaron un himno. Por eso les digo que en esta temporada, en esta fiesta, es bueno
tener tiempos de adoración. Aquí traigo esta imagen para recordarles lo de poner la sangre o el vino o jugo de uva. Vea, incluso hay muchas personas que pusieron una cinta roja, el marco de la puerta, de toda puerta que dé al exterior de tu casa. Hay muchas casas que tienen 2 y 3 puertas, o hay otras que tienen solo una. Las puertas que tengas que den al exterior de tu casa, que comuniquen con el exterior, por donde puedas ingresar y salir de tu casa, a esas puertas ponles algo, sea vino, sea jugo de uva, cualquier cosa roja, algún refresco en polvo, algo rojo, incluso como les digo, una cinta. Y aquí les quiero contar una historia cortica. Hace unos años, ¿ustedes recuerdan cuál fue el bichito, la cosita que atacó a la humanidad? Yo tengo por costumbre hacer este acto profético del vino en el marco de las puertas. Y nosotros con mi esposo lo hicimos. Y ese bichito que mató a mucha persona, a nuestra casa no entró. ¿Por qué? Porque cumplimos, hicimos lo que Dios dejó establecido que hiciéramos y el heridor no entró a nuestra casa. Bueno, ahora ya te dije qué hacer, ahora te voy a contar qué no hacer. Si ven las imágenes aquí, desafortunadamente en muchas culturas para esta temporada, que también llaman Pascua, la asocian con un conejito y con unos huevitos. Si ve que nada más distorsionado de la realidad. Empezando porque los huevitos, bueno, los conejos no ponen huevos. Pero aquí la Pascua, que mucha gente celebra, incluso muchos cristianos, es la Pascua del conejito con los huevitos. Y eso es algo que no tenemos que hacer. Porque no podemos desconocer, eso sería como pisotear lo que Yeshua hizo por nosotros. Ese es el verdadero significado de la Pascua, no un conejo ni los huevos del conejo. Por eso, una X a eso. Ninguna Pascua no tiene nada que ver con conejos ni con huevos de Pascua. Yo, por ejemplo, ahí les doy un dato. Había una amistad que nos invitaba a su casa para ciertas celebraciones del año. Una de ellas era la Pascua, pero ella no celebra, bueno, ella lo celebra es con el conejito y los huevitos. Dile a mi esposo, yo no voy a ir a esa celebración porque yo no celebro a ningún conejo ni a ningunos huevos de Pascua. Mi Pascua se llama Yeshua HaMashiach. Por eso yo no celebro Pascua con conejitos ni huevitos. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que esta información sea de bendición, de edificación para ti. Vamos a hablar de muchos otros de esos requisitos que debía cumplir el Cordero Pascual en las próximas clases. Bendiciones. Nos vemos en la próxima clase.